Muy buenos días, querido amigo o amiga, y bienvenido de nuevo a Vivencias que Aportan. Mi nombre es Rodrigo Miranda. Como sabes, soy el creador y director de este pequeño espacio, este espacio que nace de la intención de dar, de aportar y de transmitirte todo lo que por más de 3 años metido en el mundo del desarrollo personal he podido ir aprendiendo de mentores ultra potentes y también pues traerte diferentes reflexiones, vivencias, experiencias de vida, hablarte de viajes y traerte entrevistas con personas que creo que te puedan dar una visión de la vida diferente a la que puede que tengas ahora mismo. Este podcast, este episodio, tratará de lo que son nuestras historias de vida. Es un podcast que he querido hacer, por un lado, para que tú, querido oyente, pues puedas conocerme un poco más en profundidad y sobre todo para que extraigas el máximo valor de algo que creo que es súper importante y es el plantearte cuál es la historia que te estás contando sobre ti mismo constantemente. Primero que nada, déjame hacer un pequeño anuncio. Déjame decirte que durante esta semana también estrenamos nuevo podcast, podcast Jóvenes y Sostenibles, en el cual si te interesa la temática de sostenibilidad, has oído hablar sobre la sostenibilidad, la has visto en las noticias, te la han comentado en tu trabajo, en tu universidad, lo que sea, y te gustaría profundizar en el tema, te gustaría tener episodios cortos que te vayan enseñando poco a poco qué es la sostenibilidad, en qué consiste y sus diferentes áreas, este podcast, querido amigo, está hecho para ti. Al final es un formato de podcast diferente al que traemos aquí en Vivencias que Aportan, que va a estar mucho más definido. Como te digo, episodios cortos, la audiencia preferiblemente me gustaría que fuesen gente joven, gente que a lo largo de lo que es su vida laboral pueda generar un cambio tomando esas decisiones desde el prisma de la sostenibilidad, pero al final todo el mundo es bienvenido. Y, como te digo, pues con una estructura en cuanto al contenido que vamos a traer mucho más definida. No tanto como este espacio, que lo tengo como un espacio para compartir sobre diferentes temáticas. Eso por un lado, y por otro, también agradeceros a todos aquellos que me habéis escrito dándome feedback sobre mis anteriores episodios y deciros que agradezco sobre todo a aquellas personas que me habéis dicho que en el anterior episodio como que se notaba un poco forzado, que el ritmo era un poco lento, etcétera, etcétera. Al final, este proyecto lo estoy utilizando en parte para aprender y todos los comentarios que me podáis dar para mejorar, desde la buena intención de mejorar, la verdad que son más que bienvenidos. Una vez cerrado este pequeño gran anuncio, vamos a lanzarnos de lleno a la temática que hoy nos ocupa. Y hoy, como te he dicho, vamos a hablar sobre nuestras historias. Te voy a hablar un poco de la mía para que puedas conocerme y sobre todo para que puedas entender qué puedes extraer de lo que aquí voy a ir trayendo. Y también te voy a hacer reflexionar sobre tu historia, o más bien la historia que has decidido contarte a ti mismo sobre tu vida. Antes que nada, déjame avisarte que aquí voy a hablar de un montón de mentores, formaciones, cursos, libros, etcétera, y te animo a que tomes nota de muchos de ellos, porque al final son libros súper potentes que a mí literal me han cambiado la vida, tanto libros como los mentores, y que a ti te pueden aportar muchísimo si te decides a profundizar en ellos y a estudiar. Seguramente te estarás preguntando a este punto, ¿por qué es importante pensar sobre la historia de uno? Al final esto lo aprendí de Tony Robbins en el último evento al cual asistí, el Date with Destiny 2022. Y Tony Robbins, si no lo conoces, es básicamente como la meca dentro del mundo del desarrollo personal. Es uno de los máximos exponentes. Da igual con quién te formes, la gran mayoría de los mentores que vas a encontrar por ahí han pasado tarde o temprano por Tony Robbins. Y es una persona que en su vida personal ha pasado por auténticos infiernos y ahora dedica su vida a comunicar, a transmitir todo lo que aprendió al entrar y salir de esos infiernos para poder ayudar a gente en diferentes ámbitos de su vida, en sus relaciones, en sus negocios, en sus objetivos, en su salud y muchísimo. Al final, Tony nos comentaba en este evento que todos nosotros tenemos una historia, pero al final una historia que nosotros podemos decidir cómo nos contamos. Esta historia es muy importante, ¿por qué? Porque al final condiciona las creencias que tú, yo y todos tenemos hacia lo que es nuestra vida y hacia lo que son nuestras propias capacidades, actitudes y aptitudes
y objetivos en la vida. Si hablas con cualquier persona, te podrás dar cuenta que cuando hablan de lo que es su vida, tanto su pasado como su presente, como su futuro, hay muchas personas que, por ejemplo, contemplan la vida como si fuese una batalla, como si fuese algo que te va a atacar, te va a morder y tienes que estar preparado, tienes que ser disciplinado, tienes que ser determinado, tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al gimnasio y comerte el día. Eso está muy bien, pero al final también hay otras visiones de vida. Hay personas que sí, defienden lo que es ir a por tus objetivos, ser disciplinado, trabajar duro y comerte el mundo, pero que contemplan la vida más como un baile en el que, por un lado, tienes que tener esa determinación, agarrar a tu pareja y decir, no, ahora vamos a hacer este movimiento que quiero hacer, pero por otro, también tienes que dejarte llevar. Hay momentos, hay circunstancias, hay situaciones en la vida que a uno hay veces que le chocan, que le tiran al suelo y le hacen sentir impotente. Y ante esas situaciones tienes dos opciones. Tienes la opción de resistirte y tratar de cambiarlo, que hay veces que funciona, o sea, es perfectamente válido. Pero también está la opción de aceptar, de dejar ir, de dejar que esa experiencia sea exactamente como es y dejar que te enseñe, que te moldee. Y al final, pues yo sinceramente creo que esta es una visión más acertada, la de lanzarte a por tus objetivos y ser disciplinado, pero ante ciertas cosas, dejarse llevar y estar abierto a esas lecciones, esos aprendizajes que Dios, la vida y el universo tiene para ti en las diferentes experiencias por las que pasas. También hay personas que contemplan la vida como un constante drama, como una historia que les pasa a ellos, que todo está mal y que tanto su pasado como su presente y su futuro es una nube gris que nunca se va. Y también hay personas que lo contemplan como, en mi caso, una aventura. Al final, una aventura que tiene sus subidas y sus bajadas, tiene sus momentos de expansión y sus momentos de contracción, tiene sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza. Tiene de todo al final, pero lo importante es saber disfrutar y saber aprovechar y utilizar todas esas experiencias que te está trayendo la vida, tanto las buenas como las malas. Al final, mi lema personal en ese sentido, y lo puedes encontrar en mi página de Instagram y en otros muchos sitios, es haz de cada día una aventura emocionante con conciencia y propósito. Y es que creo verdaderamente que la vida es así por mi experiencia vital. Y esto quiero que aquí te puntualizo que esta es mi visión de la vida. O sea, no tiene por qué ser la tuya, ni la vida es así. Al final, todos juzgamos nuestra realidad en función de nuestras creencias. Pero aquí pues te estoy hablando de la mía. Te digo, así que si puedes extraer algo de valor de ella, perfecto. Y si no, pues mira, la papelera siempre está ahí para tirar lo que no queremos utilizar. Además de todo esto, lo potente de este concepto de nuestra historia es que nosotros podemos decidir darle una forma u otra de manera completamente consciente. Al final, todos vivimos en un eterno presente. Si has podido leer autores como Cartoon, te darás cuenta de que el pasado y el futuro técnicamente no existen en este momento que estamos viviendo. Tú cuando piensas en el pasado, no estás pensando, o sea, no hay un pasado en el que dices, no, vuelvo al pasado. No, estás teniendo un pensamiento, un recuerdo, una imagen en tu mente de lo que es el pasado. No estás volviendo a él. Y el futuro igual. Futuro, sí, hay patrones que puedes predecir, sí, hay objetivos que te puedes poner, sí, hay cosas que dices, va a pasar, no va a pasar, quiero que pase, no quiero que pase, pero al final el futuro es incierto, el futuro no está aquí. Tú te lo puedes imaginar, lo puedes dibujar, te puedes crear una imagen en tu mente, pero no existe en el ahora. Vivimos en un eterno presente. Entonces, partiendo de esa base de que vivimos en un eterno presente, nosotros podemos cambiar la historia que nos hemos estado contando sobre nosotros mismos para cambiar nuestra percepción de la vida y también para cambiar nuestro futuro. Al final, las historias que nos contamos no solo narran lo que es nuestra experiencia de vida, sino que también condicionan, como te he dicho, otras muchas creencias sobre nuestras cualidades, sobre nuestras aptitudes y nos ayudan a encontrar un propósito en lo que hacemos.
Al final hay diferentes formatos de historias. Y, por ejemplo, para que te hagas una idea, piensa en la historia de alguna empresa que te inspire. Puedes encontrar historias que sí, son interesantes, pero al final son lineales, son predecibles y, sinceramente, no inspiran. No inspiran tanto como otras. Citándote algunas, pues por ejemplo, la historia de Coca-Cola. Sí, Coca-Cola, sé lo que me vas a decir, es una compañía enorme. ¿Qué coño hago yo criticando a Coca-Cola? ¿Quién soy para eso? Sí, te doy la razón en todo eso. Coca-Cola es una compañía increíble de la cual se puede aprender un montón en cuanto a cuestión de negocios. Pero al final, si tú te pones a investigar las primeras etapas, sobre todo el comienzo de la compañía, ves que es una historia un poco lineal. Y si lo buscas, por ejemplo, en la web de Coca-Cola España, ves que es así. Dices, fundador crea una fórmula de una bebida, la lanza, el mercado responde de manera favorable, se van expandiendo, llegan a otros países, se van expandiendo, todo va bien, happy flower. Muy bonito. Pero al final, esas historias no son las que inspiran al ser humano de verdad. Las que inspiran, las que verdaderamente tocan el corazón y la emoción, son aquellas que tienen variación, que tienen una historia del héroe que vuelve, que resurge de sus cenizas. Piensa en Gladiator, por ejemplo, un general romano guiado por firmes principios, que de repente, por obra de un tirano, por obra de un enemigo que le surge, algo externo a él, pierde a su familia, pierde su vida, pierde su rango, pierde todo. Pero al final consigue reconstruirse, encuentra un propósito en esa desgracia que la vida ha puesto ante él y se reconstruye. Comienza un nuevo camino, un propósito glorioso de, bueno, en el comienzo vengarse, pero después de liberar a Roma de un tirano. Y poco a poco va construyendo ese nuevo destino. Y como esta, también hay un montón de historias que puedes encontrar dentro del ámbito de ciertos personajes históricos y también del ámbito empresarial que te pueden ayudar a entender la importancia de darle a nuestra historia personal un giro de historia del héroe. Al final, esto también lo puedes encontrar en el libro de Joseph Campbell, El viaje del héroe, un librazo que me he escuchado en audiolibro, pero no me he leído todavía, el cual te recomiendo encarecidamente. Y como te digo, en historias de compañías, como podría ser, por ejemplo, KFC, el coronel Sanders, que a pesar de su edad tiene una visión, tiene un objetivo, tiene una receta, se encuentra con millones de objeciones por el camino, de problemas, de retos, pero aún así persiste y, bueno, hoy en día es que te puedes encontrar KFCs en Estados Unidos, en España y en China. O la historia del fundador de McDonald's, la cual puedes estudiar a través de la maravillosa película El Fundador, la cual te animo a que veas no solo para que te des cuenta de lo que es la historia del héroe, sino también para que puedas ver que muchas cosas de las cuales te voy a hablar aquí, de desarrollo personal, ha habido gente que podríamos considerar inmensamente exitosa en ciertos ámbitos, que también ha utilizado. Y es que en la película lo ves. Ves que el fundador de McDonald's utiliza afirmaciones, utiliza visualizaciones, condiciona su subconsciente para adoptar una diferente visión de la realidad y perseguir sus objetivos. Entonces, si hay gente que ha hecho eso y ha conseguido grandes cosas, ¿por qué no podríamos utilizarlo nosotros para conseguir nuestros objetivos del día a día? Y como te dije, ahora voy a pasar a hablarte de lo que es mi historia personal. Esto no lo voy a hacer con la intención de echarme flores ni nada por el estilo, sino para que puedas ver el potencial que tiene y para que puedas ver aplicado en la vida real lo que es, primero, reflexionar en cuál es tu historia de vida y segundo, en elegir estructurarla de una manera que te empodere. Al final esto no va de decir, vale, voy a cambiar mis experiencias de vida. Voy a vivir, ahora voy a decir que he vivido otra vida diferente a la que he vivido. No. Tus experiencias son tus experiencias. Pero lo que sí puedes cambiar, lo que sí está en tu poder, es alterar el significado que le das a esas experiencias. Al final, como también nos explicaba Tony Robbins, lo importante de nuestras historias es cambiar el significado, porque el significado que le damos a las cosas condiciona, uno,
cómo nos sentimos hacia ellas, la emoción que generan, y 2, las creencias que alimentamos con ellas, ya sean limitantes o sean empoderantes. Entonces, hacer este ejercicio de reflexión, como te digo, es muy potente para ver si el significado que le estabas dando a las cosas te limita o no. Y bueno, también te digo que espero que aprecies esto. Es algo que me da un poquito de inseguridad al final hablar de mi vida, sobre todo ante un medio que puede escuchar prácticamente cualquier persona. No es algo que me haga sentir muy cómodo, pero como te digo, lo hago desde la intención de aportar. Así que aquí vamos. Y que sepas que también voy a pasar por los eventos más importantes y que creo que más te pueden aportar. No voy a hacer aquí una biografía de 2 horas. Pero mi historia comienza el día 10 de junio de 2003 en el Hospital de la Paz, donde un pequeño niño, al cual llamarían Rodrigo Miranda Álvarez, acaba naciendo. Ese niño nació en una familia increíble. Al final mis padres me dieron todo lo que me podían dar y más. Me dieron amor, me dieron comprensión, aceptación, me dieron una educación de la cual hoy me siento orgulloso y la cual hoy agradezco porque me ha ayudado a desarrollar esta mentalidad que tengo hoy en día. Y al final, pues bueno, en un entorno muy bueno, una familia muy unida, la cual pues me hizo crecer como un niño que, que bueno, pues era bastante adorable. Un niño lleno de energía, lleno de curiosidad, que no tenía complejos ni filtros para hablar con ninguna persona. Al final, si lo piensas, todos los niños son así. Por eso yo creo que es tan importante aprender de ellos. Porque al final, las máscaras, los miedos, las inseguridades y demás vienen con la edad y con las experiencias que, por suerte o por desgracia, dependiendo del significado que le demos, vamos teniendo. Entonces, como te digo, un niño muy adorable, que hablaba con todo el mundo, incluso me lo decían mis padres, me decían más de una vez, Rodri, ten cuidado porque es que tú te pones a hablar con el conserje o con cualquier persona y es que le cuentas media vida tuya y nuestra. Entonces, no te puedes fiar de todo el mundo. Y este mensaje, pues, lo agradezco porque es algo que hacían mis padres desde la intención de protegerme y bueno, también tenía parte de razón. Todos los retos, por así decirlo, de lo que te hablaba de esas máscaras y demás, en mi caso empezaron a aparecer por ciertas experiencias que tuve en el colegio y en especial en el instituto. A la edad de 3 años más o menos, mi familia y yo nos mudamos a un nuevo barrio de Madrid, se llama San Chinarro, porque estaba en las afueras, un barrio muy bueno, con urbanizaciones grandes, avenidas, parques, un sitio precioso. Y yo desde la ventana de mi casa vi cómo se fue construyendo desde la nada el colegio donde en un futuro estudiaría. Entré en ese colegio, se llamaba Colegio El Valle San Chinarro, del cual si me está escuchando alguno de los profesores os mando un abrazo. Allí tuve un montón de experiencias súper buenas, un montón de amigos, me lo pasé increíble. Tuve esa etapa de formación y de crecimiento, como te dije, de mi educación, pero también tuve una etapa de sombra. Bueno, a los pocos años de entrar, yo te digo que además de un niño muy adorable, también era un niño muy rellenito. Desde bien pequeño, pues ha sido de buen comer. Entonces, eso me hizo que muchos compañeros míos, incluso algunos por entonces amigos míos, se empezasen a meter conmigo de una manera cada vez más bestia, eh, con mi apariencia física. Al final pasé por una etapa de bullying, pseudo-bullying, llamémoslo, que me cargó de un montón de inseguridades, un montón de miedos y, en el fondo, un gran rechazo, pues también hacia mí mismo y hacia mi cuerpo. Y fue algo duro, porque incluso ver cómo personas que considerabas tus amigos del alma se tornaban en contra tuya para meterse contigo, pues es algo que no es muy agradable, que digamos. Todo esto me hizo ir poniendo cadenas a esa personalidad tan abierta, tan inocente que había desarrollado como niño. Me volví una persona más insegura, más retraída y analizándolo en retrospectiva después de tantas formaciones, de lo que me di cuenta es que me convertí en una persona que lo que buscaba subconscientemente era sentirse aceptada, sentirse acogida por un grupo de personas al cual trataba de impresionar.
Esto se fue repitiendo durante varios años, o sea, se fue generando ese patrón, hasta que llegó un suceso que me hizo cambiar de manera radical. Al final, como comenta Anthony Robbins y muchos de estos autores, cuando hay algo que nos genera dolor en nuestra vida, la mente humana a veces es tan cabrona que lo tolera, lo deja pasar, deja que esté ahí durante un tiempo hasta que ese dolor se va acumulando, se va incrementando, hasta llegar a un punto de inflexión, punto en el cual no lo puedes tolerar más y tienes que hacer un cambio, porque si no, no puedes seguir adelante. Este momento me llegó a mí por evento familiar, me marcó bastante y fue la muerte de mi abuelo materno. Me acuerdo que estaba veraneando con mi familia en una casa de Mallorca, donde solíamos veranear, metida en la zona del norte de la Sierra de Tramontana, un sitio precioso, lleno de pequeñas formaciones montañosas cubiertas de encinas y olivos, con pastores, con ovejitas, con diferentes villas y casitas rurales, un camino que se metía en el monte y de repente llegaba a la casa. O sea, era el lugar perfecto para desconectar del mundo, reconectar con aquellos seres queridos con los que estuvieras allí. No había cobertura, la wifi era un poquito mala, no nos vamos a mentir, pero bueno, todo eso ayudaba, como te digo, a tener esa experiencia inmersiva. Me acuerdo que estando en esa casa, una noche, me acerqué al porche, despedirme de mi padre, desearle las buenas noches, y de repente empecé a oír una conversación que estaba teniendo por teléfono. Había poca cobertura, pero justo en esa zona de la casa es donde se podía tener suficiente como para hacer una llamada. Y en ese momento empecé a oír que comentaba, ¿quién? ¿Que se ha muerto quién? Y en ese momento recuerdo que el mundo se me vino abajo. La única respuesta que tuve fue esconderme en mi habitación, hacerme el dormido y simplemente pues pensar internamente que no haya sido lo que creo que ha sido, que no haya sido lo que creo que ha sido, que en el fondo pues pensaba que mi otro abuelo, mi abuelo paterno, era mayor en edad por entonces y todavía lo es porque sigue vivo, pues que había fallecido. En ese momento me acuerdo que mi padre nos llamó a mi madre y a mí al porche y nos comentó la noticia, que mi tía, madre, había estado hablando con él, le comentó que mi abuelo paterno nos había dejado. Por entonces vivía solo, mis abuelas murieron un par de años antes y le dio un ictus de repente, estando en su casa solo, y se desplomó en el pasillo y ahí se quedó. Fue algo rápido, algo indoloro según los médicos, pero bueno, algo que no esperaba. Y los días que siguieron a esa noticia, la verdad que fueron bastante complicados. Como te digo, me encontré en una situación en la que no tenía contacto con nadie más que mi familia cercana. Y al final, pues bueno, la situación era bastante compleja. Mi madre estaba destrozada y al mismo tiempo tratando de organizarse para asistir al entierro, porque si nos está escuchando desde otra parte del mundo, en España creo que hay un plazo de como máximo 2 días para enterrar a una persona una vez fallece. Mi padre tratando de consolar a mi madre y ayudándola con las maletas. Y bueno, a mi hermana pequeña, que ¿qué coño iba a hablar con mi hermana pequeña? Entonces, esa sensación de tener todas esas emociones dentro y no poder compartirlas, no poder hablar de ellas, fue algo que me comió bastante por dentro. Sobre todo, no el hecho de que se hubiese ido mi abuelo, porque yo siempre he sido una persona que de una manera u otra, esto ha ido evolucionando con el tiempo, siempre he tenido una fe que hay algo más. Llámese Dios, llámese universo, llámese vida, llámese como sea, pero estaba seguro, tenía plena certidumbre de que mi abuelo pues ahora estaba en un lugar mejor con mi abuela. Pero lo que verdaderamente me comía, lo que verdaderamente me estaba devorando, era el pensamiento de decir, esta persona, mi abuelo, que para él he sido como el super nieto, que me ha tenido en tanta estima,
¿qué coño estará pensando de mí ahora? ¿Qué estará pensando de mi vida ahora que me está viendo tal y como es? Y tras estar varios días con esta sensación, con esta emoción comiéndome por dentro, me acuerdo que perdí las ganas de vivir. Por entonces, bueno, yo siempre he sido una persona de fe, una persona que ha creído que hay algo más, más que nosotros, algo más grande que nos guía, nos acompaña, y algo más allá de la muerte. Llámese Dios, llámese universo, llámese como sea, pero yo siempre he creído que hay algo más. Entonces, en ese momento, incluso me llegué a plantear, y ojo a la lógica aplastante, si hay algo más allá de la muerte, morirme tampoco es una opción, porque va a continuar esta sensación, va a continuar esta situación, pero en otro plano, incluso en el plano en el que está mi abuelo. Entonces, ahí lo único que se me pasaba por la cabeza era que quería que todo se acabase, se parase. Quería desconectar, darle al botón de apagar, tumbarme en mi cama, cerrar los ojos y que todo se quedase negro, que no hubiese nada. Y tras estar una semana y media con esa situación, me acuerdo que fue cuando ya me dije, bueno, pues veo que no hay opciones, entonces tenemos que encontrar la manera de superar esto. Y también, pues bueno, como yo pertenezco a, muchos conocen como la generación digital, no se me ocurrió nada mejor que buscar en Google qué hacer para superar la depresión. Porque, bueno, después de pensarlo me dije, mira, Rodri, no te lo ha dicho ningún médico, pero parece que tienes una depresión de caballo, hijo mío. Entonces, vamos a buscar alguna solución. Me aparecieron un par de artículos que no entendí para nada. Después me metí en YouTube a ver vídeos. Me aparecieron dos vídeos que hablaban de neurotransmisores cerebrales y de todas las reacciones químicas que se dan en nuestro cerebro durante la depresión, que tampoco me ayudaron. Pero fue entonces cuando lo descubrí. Fue entonces cuando, por casualidad, o no, me encontré con un vídeo de un tal Eugenio Oyer, conocido en YouTube como Euge Oyer, un mentor muy famoso en temas de emprendimiento digital, desarrollo personal, lectura y otros campos, en el cual él hablaba de cómo había podido superar uno de los mayores baches que tuvo en su vida. En su caso, lo que lo catalizó fue una ruptura amorosa, fue terminar una relación, y en ese punto se dio cuenta de que únicamente vivía por y para esa persona y para salir de fiesta los fines de semana, desinhibirse y desconectar, por así decirlo, del mundo. Y recuerdo que ver ese vídeo, ver cómo una persona había dado la vuelta a su vida de esa manera, ver las imágenes de cómo estaba antes demacrado, demacrado y comido por la fiesta, y ahora verle una persona que se cuida físicamente, una persona que desarrolla sus proyectos y emprende, una persona que se forma, que va a cursos, que lee, que tiene una vida plena, ver eso me cambió completamente el paradigma mental y me hizo darme cuenta de que era posible hacer eso y de que existía otro camino, otro mundo que te podía ayudar a conseguir ese modo de vida. Y fue entonces cuando descubrí el desarrollo personal. Me acuerdo que ese vídeo llevó a otros muchos, empecé a explorar mucho el canal de Auge, de ahí conocí a otros mentores españoles como Miquel Román, el creador de Secretos de la Vida, el cual también me aportó muchísimo en su momento. Me enganché a la lectura y compré el primer libro que compré yo por mi cuenta y me leí por mi cuenta, el libro de Control de su destino, despertando el gigante que llevas dentro de Tony Robbins, un librazo que tenéis que leer. O sea, es increíble todo el valor que se encuentra ahí. Y de esa manera, pues empecé a formarme, empecé a cambiar mi mentalidad, empecé a cambiar mi manera de ver la vida. Porque al final pude acceder a lo que son lecciones que otras personas habían aprendido durante años de vida. Por así decirlo, fue como tomar el camino acelerado y todas las experiencias que por mi cuenta me habrían tomado años tener, superar y aprender de ellas,
aprenderlas en cuestión de semanas, días o incluso horas. Y fue algo brutal. Y todo esto se empezó a ver reflejado en mi vida. Empecé a desempeñarme mejor en los estudios, empecé a cambiar los círculos de personas con los que me relacionaba, empecé a cambiar yo también como persona. Y bueno, eso me trajo cosas maravillosas y también algunos retos, sobre todo de la mano de mis seres queridos, porque al final veían que cambiaba mucho de manera muy rápida, como es normal, como padres, como amigos, como familiares, pues había veces que se extrañaban y que incluso se asustaban por ver toda esa cantidad de evolución condensada que estaba experimentando. Entonces, en ese punto fue cuando empecé, ya dejé lo que era el contenido gratuito y empecé a acceder a formaciones. La primera que adquirí fue una de Eugeo Oyer, que es muy potente, se llama Flash Libros, un curso donde resume una serie de libros increíbles de desarrollo personal, emprendimiento, relaciones sociales y muchas temáticas. Al final, libros que a Auge le cambiaron la vida, pues en formato audio resumen con ejercicios para que puedas interiorizar toda esa información de manera rápida. Después empecé a asistir a varias masterclass de una plataforma que se llama Mind Valley, que es como una escuela de desarrollo personal donde muchos mentores y autores comparten contenido. Y el curso que adquirí en ese momento, que verdaderamente me hizo despegar, me hizo cambiar de manera drástica mi vida, junto con ese descubrimiento del desarrollo personal, fue un curso de Miquel Román, de Secretos de la Vida, que se llamaba Mente de Éxito. Un curso que creo que todavía está disponible y que a mí me ayudó tanto porque lo que te permite trabajar es todas las capas de tu mente, de tu mentalidad, una por una. Trabajar lo que es la conciencia y el ser consciente de tus pensamientos y saber manejar esa voz negativa que todos tenemos dentro y que se activa de vez en cuando. Saber clarificar cuál es tu propósito de vida, cuáles son tus pasiones, qué cosas te hacen vibrar, te hacen elevarte. ¿Y a qué te gustaría, qué causa, qué propósito te gustaría dedicar tu vida? Saber la importancia de conocer y manipular tus creencias. Darte cuenta de que esta realidad no la experimentamos como es, sino en función de cómo creemos que es, por las creencias que tenemos asentadas en nuestra mente. Y saber cómo poder cambiar nuestras creencias para cambiar nuestra percepción de la realidad y obtener nuevos y mejores resultados en los diferentes campos de nuestra vida. Trabajar tu confianza y tu determinación a la hora de enfrentarte a nuevos retos o de relacionarte con personas, pues bueno, que no conoces, personas nuevas. Y por último, trabajar tu productividad. Saber cómo tener una rutina de organización y tener varias herramientas que te ayuden a llevar tu productividad y tu eficiencia a la hora de trabajar al siguiente nivel. Ese curso a mí verdaderamente me transformó y lo que más me gustó de él con diferencia fue que gracias a la comunidad de Facebook que lo acompañaba, pude acceder a un círculo de personas que también estaban en este mundo, que querían cambiar su vida, que querían mejorar, que querían llevar todo su potencial al siguiente nivel, empezar a relacionarme con esa gente y generar grupos de amistades con ese perfil, lo cual no he hecho nada más que incrementar con el paso de los años. Es decir, hoy en día no solo me relaciono con este grupo de personas que conocí en su momento en Mente de Éxito, sino que tengo la fortuna de poder haber conocido a personas súper potentes con las que comparto un montón de valores y esa visión de querer crecer, de querer expandirme, de querer hacer las cosas incómodas pero necesarias para llevar diferentes áreas de mi vida al siguiente nivel en prácticamente todos los lugares del mundo. Porque al final, como muchas de estas formaciones se imparten de manera digital, pues ahí hay gente de prácticamente toda la Tierra. Y si encima las haces en diferentes formatos, en diferentes idiomas, como hago yo, que hago por un lado en español, por otro lado en inglés, es que al final el límite únicamente te lo pones tú. Y esto me hace aprender dos cosas. Por un lado, la importancia de, bueno, yo creo que esto es una necesidad que tarde o temprano tenemos que hacer todos,
de consumir esta clase de contenido, de parar de ese contenido que, como te digo, el desarrollo personal, la espiritualidad, las habilidades sociales, todas estas cosas lo que te hacen es pararte a reflexionar, darte ese espacio de pausa, de decir, vale, primero, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo puedo llegar a ese lugar? Y por otro lado, el que da igual lo loco que estés, da igual la idea o concepción del mundo o visión que tengas, o lo solo que te sientas, en algún lugar del mundo, en algún lugar de la Tierra, va a haber un grupo de personas más grande de lo que crees, que va a compartir tu visión. Un grupo de personas que van a estar tan locos como tú. Y únicamente, si, querido amiga, estás pasando por una fase en la que pues, todavía no has encontrado ese grupo de personas, desde aquí lo que te quiero decir es que no pierdas la fe, porque ese grupo está ahí. Lo único que tienes que encontrar es el vehículo adecuado para contactar con ese grupo de personas. Buscar en el lugar correcto. Y en mi caso fue las comunidades de Facebook de los diferentes cursos de desarrollo personal y otras temáticas que he ido consumiendo durante los últimos años. Y al final esto no solo te enriquece en tu esfera personal, sino que también para tu vida profesional puede ser un chute de gasolina para tu desempeño en una empresa o en lo que quiera que quieras trabajar, si es que quieres trabajar para otra persona, o en tus proyectos personales, si tu intención es emprender. Al final, encontrar un círculo de personas afines que tengan unos intereses parecidos a los tuyos y que tengan sobre todo una visión alineada con la tuya, es algo que puede ayudarte en las etapas más oscuras del desarrollo de un proyecto. Yo, por ejemplo, bueno, ya lo veréis conforme vaya sacando episodios de este y mi otro podcast, que muchas de las personas que voy a traer aquí para entrevistar y para que os hablen de temáticas en las cuales pues, yo me he formado, pero obviamente estas personas han podido profundizar muchísimo más, muchos de estos entrevistados los he podido conocer por empezar a iniciar, empezar a crear, a buscar esos círculos de personas afines, como te digo. Y esto no solamente es mi visión, al final muchos autores de renombre como Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, habla de que una de las claves para la felicidad es tener un trabajo significativo en el cual puedas establecer relaciones significativas con la gente, relaciones de calidad, auténticas, honestas y también alineadas en pos de un objetivo común. También otras visiones podrían ser las de el ex Navy SEAL Jocko Willink, el cual te animo de una manera brutal a que sigas su podcast, Jocko Podcast. Yo aprendo demasiado con cada episodio, el cual habla de la importancia de construir puentes a la hora de relacionarte con la gente, de no dinamitarlos, no crearte enemigos cuando entras a una nueva comunidad, a un nuevo círculo, a un nuevo lugar, sino establecer esas conexiones, esos vínculos con otras personas, porque al final en un futuro no sabes a dónde te pueden llevar. Entonces, como aquí te estoy exponiendo, para mí lo que fue uno de los mayores cambios y mayores impulsos en mi desarrollo personal fue el empezar a relacionarme con personas que estuvieran en ese mismo mundo que yo, que en mi esfera física de personas no podía ver, no podía detectar, porque al final no, bueno, no había gente que le interesase en estas cosas, pero que gracias a la bendición de Internet pude conocer. Y es algo que te animo también mucho a que hagas, a que, como te digo, sea cual sea tu interés, sea cual sea tu proyecto, sea cual sea tu ambición, que te nutras de estas herramientas que tenemos hoy en día, estas herramientas digitales, para buscar personas afines a ti y que des el primer paso para conocerlas, que las contactes, que les envíes un mensaje, que subas un vídeo en el grupo de Facebook o de lo que sea en el cual estéis todos metidos, porque eso al final va a empezar a dar fuerza, va a empezar a girar una rueda que te va a sorprender hasta dónde te puede hacer llegar. Al final, para mí, Mente de Éxito no fue únicamente un curso que me ayudó a elevar, sino que fue
aquel curso que me ayudó a propulsar de una manera que no puedo ni describir todo lo que aprendería en los cursos subsiguientes, porque al final ahí pude asentar las bases necesarias para poder, como bien cita su autor Miquel Román en uno de los módulos, ser un buen alumno. Y al final es que eso es súper importante. Tú cuando accedes a una formación, cuando eliges a un mentor para que te enseñe, cuando dices, tú has tenido estos resultados, quiero aprender de ti, es necesario ponerte en una mentalidad de humildad y de aprendizaje y de respeto hacia esa persona. Y el poder hacer eso, el poder estar abierto a todas sus enseñanzas, también obviamente teniendo tu grado de sentido común y escepticismo. Al final nadie tiene la verdad absoluta. Todos tenemos nuestra propia verdad que tratamos de comunicar como si fuese la verdad última, pero es la verdad última ni de coña. Pero aún así, tener la humildad para decir, vale, esta persona ha tenido mejores resultados que yo en esto y esto, entonces voy a escuchar lo que tiene que decir. Partir de esa mentalidad y también de manera genuina, es decir, sin intentar sacar nada de la otra persona ni aprovecharte de ella, el poder acercarte a ese mentor, ofrecerle tu ayuda para aquello que necesite, e ir profundizando en tu relación con él, también es algo súper brutal. Y es algo que he podido hacer en prácticamente todas las mentorías, cursos y formaciones que he hecho desde entonces. El entrar como un don nadie y poder profundizar en tu relación con otros alumnos y con los mentores que te conozcan y que te contacten ellos por el mero hecho de estar ahí para aportar valor, de exponerte, de ayudar a tus compañeros, de ofrecerte ayudar a ese mentor que has elegido si ves que lo necesita. Y es que eso, amigos, o sea, es súper potente porque te permite acceder a un círculo de personas que si te digo, la relación y el lugar desde el que lo haces es genuino, te puede traer cosas impresionantes en un futuro. Y en el fondo, a lo que más me ha ayudado esta mentalidad base es a poder abrirme puertas y disfrutar todavía más todas y cada una de las formaciones que he hecho desde entonces. Ya sea en mis estudios reglados, como pueden ser mi universidad, bachillerato y demás, como todas aquellas mentorías, cursos, seminarios, etcétera, que haya tomado de manera externa. Y hablando de estas últimas, dos en particular, que a mí más me han impactado demasiado durante el último año y que te quería compartir por si te inspiran y crees que puedes encontrar valor en ellas, serían, por un lado, cualquier curso o formación o mentoría que hagas con Tony Robbins. Y si no sabes quién es Tony Robbins, pausa este podcast e investígalo por internet. Al final es una persona con un corazón enorme que ha pasado por un montón de cosas en su vida, tanto buenas como malas, que ha podido mentorizarse, formarse y acercarse a las personas más punteras en muchos campos, aprender de los mejores, por así decirlo, y todo eso que ha aprendido desde su experiencia personal y desde sus mentores durante más de 40 años, se ha dedicado a aplicarlo, a transmitirlo para que personas de todo el mundo puedan cambiar su vida. Al final, si, bueno, cualquier persona que puedas encontrar por ahí dentro del mundo del coaching, desarrollo personal, psicología, etcétera, la gran mayoría, tarde o temprano, se han formado con Tony Robbins. Entonces, formarse con uno de los referentes, yo creo que es algo súper potente. Y yo en mi caso, con Tony pude hacer 3 formaciones durante el año pasado. A comienzos de año hice una formación gratuita que me apareció en YouTube y me sorprendió la cantidad de valor que pude obtener de ahí, aunque fueron simplemente un par de días, una hora, hora y media, todas las tardes. En esa formación se me dio la oportunidad para acceder a la que creo que es la más recomendable para empezar a moverse en el mundo de Tony, porque los eventos de Tony no son charlas per se, no es como una TED Talk. Es una TED Talk donde vas a tener que hacer muchas cosas, vas a tener que involucrar tu fisiología, vas a tener que alterar tus estados de energía, vas a tener que hacer meditaciones, vas a tener que hacer ejercicios, vas a tener que hacer llamadas incómodas a gente que deberías haber llamado hace tiempo.
vas a tener que hacer cosas que te aseguren que a la hora de salir de ese seminario salgas transformado. Y como te digo, este segundo seminario yo creo que es el más recomendable para empezar con Tony. Se llamaba UPW, UPW en español, Unleash the Power Within. También en español lo puedes conocer como Liberando el Poder Interior o Desatando el Poder Interior. Y es una formación donde tocas a vista de pájaro prácticamente todo lo que se profundiza en cada una de las mentorías ya más especializadas que tiene Tony. Desde cómo alterar tus estados de energía y, por así decirlo, controlar tú tus emociones y que ellas no te controlen a ti, o que no coaccionen, no determinen tu toma de acción. Darte cuenta de que eres capaz de hacer cosas extraordinarias e involucrarte en dinámicas de choque, en terapias de choque, que te ayudan a darte cuenta de que eres capaz de hacer cosas que por una creencia limitante que tenías en tu cabeza, te pensabas que no eras capaz. Y que al final están diseñadas para que salgas de allí con experiencias como decir, hoy he podido destrozar una tabla de madera con la mano de un golpe sin tener ni papa de karate. O he podido recorrer un pasillo lleno de ascuas al rojo vivo sin sentir dolor en los pies. Dinámicas que al final están enfocadas en reprogramar tus creencias, en hacerte que te des cuenta de que eres mucho más poderoso de esas cosas que te frenan y que también te ayudan a reprogramar tus creencias, porque están enfocadas para que puedas tomar pues, creencias limitantes que vas descubriendo a lo largo del evento, por así decirlo, enlazarlas con esa actividad, con ese reto que se te presenta, el de la tabla o el de las ascuas o cualquier otro, y una vez lo superas, es como, como si se te fuera la cabeza. También sanar traumas que te llevan pesando durante años. Poder soltar todas esas emociones a través del proceso de Dickens, un proceso increíble que te hace descender a tus mayores infiernos, conocer tu sombra y, bueno, dejar que salga por unos segundos, dejar que se libre para que sientas más paz, para que toda esa energía que llevas acumulada. Y, bueno, al final esto y muchísimo más condensado en apenas semana. También, para todos aquellos que seáis más aventureros y que queráis tener, por así decirlo, el menú completo, todo el pack, os recomendaría también la otra formación con la cual me he formado con Tony, que es la formación de Date with Destiny, de cita con el destino. Al final es una de las formaciones más conocidas de Tony. Hay incluso un documental en Netflix donde se muestra parte de esta experiencia. Documental Tony Robbins, No soy tu gurú. Y es simplemente preciosa, porque durante 6 días te encuentras en un entorno donde puedes reflexionar, donde puedes realizar cambios en tu vida, donde puedes tomar nuevas decisiones que van a reconducir el área de tu vida que te gustaría cambiar en ese momento, porque al final cada persona llega ahí con una intención. Hay personas que quieren cambiar su vida laboral, hay personas que quieren cambiar su vida amorosa, hay personas que quieren cambiar su vida familiar, lo que sea, pero que te ayuda a tomar esas decisiones y a crear un plan acción para cambiarlas. Y también conocer lo que creo que es algo que todo ser humano debería tener súper claro por la influencia que tienen nuestros comportamientos y nuestras acciones, que es tus valores y tus reglas de vida y tus creencias más profundas. Como comentábamos al principio del vídeo, tus creencias hacia qué es la vida para ti. Tus valores, que al final son aquellas emociones hacia las cuales más te quieres acercar y que condicionan los patrones que tienen, que condicionan si a la hora de, por ejemplo, presentarse una oportunidad laboral, la vas a tomar o no porque te va a acercar o alejar de tu valor principal. Pongamos lo que es el amor o el éxito, pues al final, dependiendo de cuál sea, vas a tomar decisiones muy diferentes. Pues poder conocerlos, descubrir si hay conflictos entre ellos, porque muchas veces nuestros valores, como no nos paramos a reflexionar, los vamos fraguando, los vamos creando poco a poco a lo largo de nuestra vida, y cuando nos paramos a plantearnos cuáles son, decimos, puta, es que si tengo de primer valor, por ejemplo, la aventura, y de segundo valor
tengo la certeza, pues voy a tener un problema, porque al final la aventura en sí misma implica incertidumbre. Entonces igual tengo que reorganizar mis valores para que no haya un conflicto ahí. Y después que te enseñen cómo a través de técnicas de PNL puedas instaurar en tu mente esas creencias y puedas resetear, por así decirlo, tu software de valores. Que puedas crear una escala de valores que te acerque a tus objetivos, que te haga disfrutar la vida de una manera más plena y bueno, que al final pues puedas superar todos esos baches que te hayas encontrado en el área que te haya hecho llegar a ese evento. Eso por un lado son los eventos de Tony Robbins y por otro, si tu intención es formarte en lo que tiene que ver lo que tiene que ver con dinámicas sociales, relaciones de pareja, atracción y seducción y bueno, todo lo que tiene que ver con relacionarse con seres humanos al final, tanto sea del mismo sexo como de otro, una de las formaciones que he tomado este año y que más me han cambiado y que trataremos en profundidad aquí, porque incluso traeré entrevistas con algunos de los instructores que me han formado en ella, es la mentoría de mentor en seducción Álvaro Reyes, mentoría élite. Al final, Álvaro es uno de los mayores expertos en seducción de habla hispana. Yo personalmente creo que junto con Matías Laca son de los más potentes. Y puedes aprender un montón de ellos. Al final son dos personas que por su historia de vida, que han vivido reprimidos, han vivido con miedos, han vivido inseguros hacia su propia masculinidad, se han puesto a indagar en el mundo de las relaciones sociales y la psicología para comprender cómo funciona el cerebro del hombre y la mujer y poder generar formaciones que te ayudan a ti como hombre a reconectar con tu masculinidad, te ayudan a dar cuenta de, bueno, de esa fuerza que tienes dentro y que igual por alguna experiencia pues se te ha hecho chiquita, se ha intentado ocultar, te ayudan a reconectar con eso, a sanar ese trauma y a que seas más libre, seas más tú mismo a la hora de relacionarte con otras personas. Además de aprender un pack de habilidades sociales que te ayuda a poder relacionarte en prácticamente cualquier contexto. En saber cómo aproximarte a una persona conocida y entablar una conversación con ella, si es lo que te apetece. Qué hacer cuando llegas a un entorno nuevo y lo que quieres es conocer personas y generar una imagen hacia ti de respeto y estatus. Qué hacer a la hora de interactuar con un superior tuyo, con tu jefe, y hacerle una petición, una solicitud. Al final, todo lo que tenga que ver con relacionarse con otros seres humanos. Y si te has dado cuenta a lo largo de este podcast, sobre todo en la parte en la que hablaba de lo que a mí personalmente me ha aportado el entrar en contacto con un círculo social potente, que me impulse y que me anime a conseguir mis sueños, el saber de habilidades sociales, el entender cómo funcionan las dinámicas sociales, las diferencias que tenemos los hombres y las mujeres, y el cómo relacionarnos entre nosotros y también con otras personas de nuestro mismo sexo, es algo clave, porque somos una especie sociable. Y cuando no podemos lograr algo por nuestros propios medios, tenemos que buscar a otras personas que sepan hacerlo y que nos ayuden. Porque si te paras a pensarlo, cualquier persona que puedas considerar exitosa en cualquier campo ha requerido en algún punto de su carrera relacionarse con personas para conseguir eso que le ha hecho volverse exitoso. No ha podido hacerlo todo por sí mismo o misma. Y como te digo, Álvaro Reyes yo creo que es una de las personas con las que mejor te puedes formar en esto. En especial si eres hombre, porque al final su contenido está, bueno, lo que toca mayoritariamente es habilidades sociales y seducción enfocada al público masculino. Pero vamos, yo incluso conozco mujeres que se han formado con él. De él puedes aprender un montón de cosas. De cómo relacionarte, de cómo potenciar tu masculinidad y de cómo transformar y cambiar la manera de relacionarte con las personas del otro sexo. Y al final, todas estas formaciones, cursos y libros, a lo que me han llevado es a tener en mi vida resultados diferentes a los que otras muchas personas han tenido por no trabajar en sí mismas, que otras personas de mi edad han tenido en estas áreas que he ido yo trabajando. Entonces, en esta parte del podcast te quería hablar de manera breve de algunos de estos resultados, no por echarme flores, sino para que puedas ver que todo lo que te estoy hablando verdaderamente funciona y también para que puedas juzgar por ti mismo si lo que estoy compartiendo te interesa o no. Porque al final
Internet está lleno de personas que van a intentar comunicarte una idea, transmitirte un conocimiento, venderte un producto, pero para poder elegir sabiamente de quién te dejas influenciar, yo creo que es clave para saber a quién escuchar. Es vital, por un lado, pararse y decir, vale, esta persona verdaderamente aplica aquello de lo que me está hablando, lo impone en su vida y en su día a día, y por otro lado, ¿qué resultados está obteniendo con ello? ¿Qué cosas está consiguiendo? Y más importante, ¿quiero esos resultados? ¿Quiero tener otros diferentes? Entonces, partiendo de esta idea, pues bueno, te puedo hablar de que gracias a todo lo que he ido aprendiendo durante estos años, por un lado, mis círculos sociales se han visto transformados. Han pasado de ser círculos reducidos, bueno, pues en mayor o menor medida, amistades tóxicas que me frenaban y que me cargaban de negativas y limitantes, a círculos muchísimo más extensos, con personas de todo el mundo y personas que verdaderamente me hacen vibrar, personas que me elevan, personas que me dibujan una sonrisa en la cara cada vez que las veo que hago un mensaje suyo, y personas que en el fondo y de manera genuina lo que quieren es impulsarme en todas mis iniciativas y proyectos. Gente que, como te he dicho, te anima a llegar al siguiente nivel, te anima a lanzarte y está dispuesta a estar ahí y a ayudarte en los momentos malos. Eso es una de las mayores cosas que me han entregado estos años. También en la etapa académica pues he podido destacar en mi desempeño académico y social gracias a todo lo que he aprendido. Y me acuerdo que cuando terminé el bachillerato internacional, que es, para los que no seáis de España, un formato de bachillerato que se imparte en España y bueno, y en muchos otros países del mundo, que se caracteriza por ser un bachillerato muy práctico, en el cual te encuentras de golpe y porrazo haciendo cosas para las cuales no se te ha preparado previamente, como trabajos de investigación, redacción de ensayos, posiciones y un largo etcétera. Después de pasar por ese gran reto y sobre todo a eso añadiéndole otras variables como que yo me gradué un año después del inicio de la pandemia COVID y ese año pues metieron ciertas medidas para evaluar nuestros trabajos y nuestros exámenes que eran un poco cabronas, porque al final pues a los profesores les imponían una estadística que tenían que seguir para asignar las notas, lo que quiere decir que por cada clase pues podían poner, imagínate, 2 10, 2 9, 3 8, 5 7 y así progresivamente en escala de 10. Y si tú, por ejemplo, tenías un trabajo bueno, que merecía un 8 o un 9, pero se habían acabado los 8 y los 9, te ibas a quedar con un 7 o un 6. A pesar de todos esos retos, terminar el bachillerato internacional sacando una de las notas más elevadas de mi instituto. Por no decir la más elevada, la segunda más elevada de toda la historia de mi instituto y la más elevada de mi promoción. Lo cual, pues, para mí fue un gran éxito en mi vida. Y también me sorprendió por cómo me hizo experimentar mis propias carnes el poder de reprogramar tu mente por medio de afirmaciones. Yo me acuerdo que durante los meses previos a examinarme y hacer mis trabajos, desarrollé una rutina de afirmaciones que aprendí de mente de éxito, que al final las afirmaciones es simplemente en momentos estratégicos del día donde tu mente subconsciente es más accesible, generalmente nada más levantarte y justo antes de acostarte, tener una rutina que te ayude a anclar en tu mente ideas sobre el mundo y sobre ti mismo que te gustaría tener, que te gustaría manifestar. Oración, como, por ejemplo, eh, soy una persona abundante socialmente y sin esfuerzo atraigo a gente increíble a mi vida. Llegar a un punto en el cual, de tanto repetirlo, verdaderamente te lo crees y actúas como tal y lo atraes. Pues me acuerdo que después de desarrollar esta rutina enfocada en mis estudios, me acuerdo que tenía una afirmación en concreto que hablaba sobre la nota final que iba a sacar, que era literalmente mi diario. Me siento orgulloso por después de estos años mirar mi nota y ver que he sacado un 43 sobre 45.
Al final, la nota del bachillerato internacional se evalúa sobre 45 puntos, la nota global de todas las asignaturas. Y me acuerdo que cuando colgaron las notas, además lo recuerdo lúcidamente, estaba con mi familia en una zona montañosa del norte de España, no tenía cobertura y para cuando volví al hotel descubrí que tenía 16 llamadas perdidas, mensajes de todos mis compañeros y profesores, y cuando llamé a una amiga para preguntarle si había sucedido algo, me acuerdo de cómo su respuesta se quedó dando en mi mente. ¿Has visto las notas? Enhorabuena, has sacado la nota más alta. Has sacado un 43. Y puede que haya sido el azar, pero después de todo lo que he aprendido de cómo verdaderamente funciona la mente y de cómo puedes reprogramarla para cambiar tus resultados, me cuesta creer que eso sea puro azar. Y es una experiencia que me ha hecho apreciar verdaderamente el potencial de todos estos aprendizajes, todas estas formaciones. También en mi área académica, pues bueno, te puedo decir que he podido desempeñarme muy bien en lo que es mi vida universitaria. Me acuerdo que nada más entrar a mi universidad, gracias a todas las habilidades sociales que había trabajado previamente, pude entablar una serie de relaciones con mis compañeros de mucha calidad. Empezar a relacionarme prácticamente con todo el mundo, ser una de las personas más sociables de mi clase, y hasta el punto en el cual, cuando se dispusieron los profesores a realizar una votación para elegir al delegado o delegada de clase, yo ni siquiera me presenté y me eligieron a mí. Me acuerdo que cuando preguntaron, vale, ¿quién va a ser el delegado? Todos dijeron a unísono y creo que solo llevábamos una semana de clase, Rodrigo. Y bueno, pues yo me lo tomé como, bueno, si el deber nos llama, pues tendremos que responder. Y también el poder atreverme a dar ese paso, el tener la confianza como para decir, vale, pues voy a ser, por ejemplo, delegado de mi clase, me ha ayudado a tener un montón de resultados secundarios en mi vida universitaria. He podido poder entablar una relación de muchísima más cercanía con mis profesores y con mis directores. He podido aprender de sus historias, porque muchos de ellos son empresarios que han fundado empresas o han sido directivos de algunas grandes empresas españolas. Y poder aprender de ellos en mi día a día en la universidad es algo brutal. Además de poder trabajar desde una edad muy temprana, pues cosas que yo creo que son clave para el ámbito empresarial, como la resolución de conflictos, el saber escuchar las peticiones de tus compañeros, el poder atender a sus necesidades y el poder también luchar por sus intereses. Eso yo creo que es algo que voy aprendiendo cada vez más conforme pasan los años de mi etapa universitaria y cada vez me aporta más y más. También en el ámbito académico, haber entrado a mi universidad con una beca de estudios a la excedencia académica y poder mantenerla por 2 años. Y también dentro de lo que es el ámbito de las notas, el desempeño académico, poder haber sido el primero de mi promoción, de todo mi curso, en elegir su destino de intercambio. Y poder haber subido al podium y haber tenido ante mí todas las opciones que existían para mi promoción de intercambio y poder decir, vale, pues yo me voy a ir, a fecha de hoy, donde estoy grabando este podcast, me voy a ir a París a estudiar a una de las mejores business schools que hay allí y voy a estudiar este programa que sé que cuando lo termine no solo me va a permitir tener el grado de mi universidad en España, sino también el título a otra universidad. Al final, resultados más cuantitativos por ser notas, pero que también se relacionan y también nutren otras áreas de mi vida, como es la esfera social, permitiéndome conocer a gente súper potente en la universidad, mi esfera profesional, permitiéndome acceder a contactos súper valiosos para mi futuro profesional y también permitiéndome ganar en experiencia, pudiendo haber hecho cosas y seguir haciendo cosas dentro de mi vida universitaria que me pueden ayudar muchísimo en un futuro. Y además, hablando de experiencias, esa es otra de las áreas donde también he ganado y he tenido unos resultados bastante despuntantes. El poder
gracias a haber trabajado mi confianza, mi autodeterminación, mis hábitos y otras áreas, otras esferas de mí mismo, no dudar cuando la vida me presenta alguna oportunidad como la de hacer un voluntariado misionero internacional en Latinoamérica y poder, gracias a ello, decir que por 2 años he podido visitar varios países de Latinoamérica, he podido estar un mes cada uno de esos años viviendo como una persona de ese lugar, de la mano de ayudar a ciertos proyectos sociales que allí se estaban realizando y poder aprender de su cultura, de su comida, de su manera de ser, de su manera de relacionarse y poder experimentar la vida tal y como es en esos lugares. Tener esa aventura en mi vida. También a esto añadir, pues por ejemplo, transformar mi manera de relacionarme con las mujeres. Pasar de ser una persona que por ciertas experiencias de su pasado estaba cargada de miedos, de inseguridades y que no se veía atractivo para nada, a ser una persona que no solo conecta con esa parte de su masculinidad, que sabe que es atractivo y que disfruta interactuando con personas del otro sexo, sino que también que es capaz de, por haber estudiado esta parte de la psicología social, entender las diferencias entre el hombre y la mujer, entender las diferentes necesidades y maneras de comunicar y de ser de cada uno de nosotros. Y eso me ha permitido darme a mí mismo y a otras personas que he ido conociendo experiencias increíbles. Al final, todo esto y más, cual irás descubriendo a lo largo de este podcast, son algunos de los resultados que he tenido. Y bueno, pues sí, no puede que no sean los más extraordinarios del mundo, pero son mis resultados. Y aunque se vendrán muchos más, como te digo, te los quería compartir para que, bueno, pues tengas una visión de todo lo que voy consiguiendo gracias a lo que aprendo y todo lo que tú puedes conseguir si te animas a dar el paso requerido, si te animas a invertir en ti y a formarte. Entonces, llegados a este punto final de nuestro podcast, seguramente te estarás preguntando, vale, Rodri, ya me ha quedado claro cuál ha sido tu recorrido y todo lo que has hecho. Pero ahora, ¿por qué un podcast? ¿Qué te ha animado a lanzarte dentro de este nuevo reto, este nuevo objetivo? Pues al final, por varias razones, pero las principales. Primero, por el talento que han visto en mí algunas de estas personas que te comento que ahora se mueven en mis círculos, por cómo personas con las que me he estado formando y con las que he estado aprendiendo me han dicho, Rodri, tienes un talento para comunicarte, para expresarte, para transmitir información, aprovéchalo, ponlo al servicio de los demás, transmitiendo todo aquello de lo que sabes y de lo que te formas. Porque al final son conocimientos que pueden impactar y aportar a muchísima gente. Úsalo. Y esto no solo me da fuerzas para lanzar este proyecto, sino que también me ayuda a darme cuenta de que el tener relaciones, que sepan tener amistades, que puedan ver en ti tus virtudes y que te animen a explotarlas de manera genuina y buena, es algo a lo que creo que todos deberíamos apuntar. Y además de eso, algo que me anima a lanzar este proyecto es porque lo veo como una manera de crecer desde el aportar. Al final, no solo tú estás creciendo y estás aprendiendo con lo que aquí comparto contigo, sino que yo también soy el primero que aquí aprende. Estoy aprendiendo sobre edición, sobre creación de contenido, sobre redes sociales, sobre interacción con comunidades. Estoy aprendiendo sobre un montón de cosas que me pueden aportar demasiado valor. Y además, conforme voy trayendo nuevo material a este podcast y voy grabando nuevas entrevistas con expertos en diferentes áreas, también aprendo de ellos. Entonces, como buen yonki del crecimiento, pues es algo que no puedo negarme a hacer. Y encima, si con ello te puede ayudar a ti a conectar con realidades que igual ni se te habían pasado por la cabeza y que tienen el potencial de cambiarte la vida. ¿Qué hay más potente que eso? Al final, sumarte a ti, sumarme a mí mismo y también porque decido que esta sea mi historia. Porque decido que dentro de la historia de Rodrigo Miranda haya un capítulo en el cual se hable de ese primer podcast, ese primer proyecto que lanzó, y el cual, pues bueno, no tenía muy claro cómo lo iba a hacer, pero el cual sabía por qué lo iba a hacer, y el cual le sirvió para
conseguir X o Y, eso ya se verá. Me desapego del resultado, pero trato de enamorarme del proceso. Y eso es algo que decido vivir, que decido que sea parte de mi historia. Y como venimos viendo desde el comienzo de este episodio, esta que he compartido contigo es mi historia. Y esta que estoy construyendo ahora por medio de este podcast también lo es. Son mis experiencias, son mis vivencias, o al menos aquellas que decido destacar y que decido darle un significado que me impulse. Esta es mi historia. Ahora viéndola, te pregunto, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es esa historia que te has estado contando sobre ti mismo? ¿Y qué giro, qué cambio le podrías dar para que se convierta en una historia del héroe? Para que se convierta en una historia que te impulse, que te haga vibrar y llegar todavía más lejos. Y sobre todo, ¿cuál es la historia que desde este momento eliges vivir? Y con esto, querido amigo o amiga, ponemos cierre a este nuevo episodio de Vivencias que Aportan. Un episodio que, como te comenté al inicio, lo que buscaba era profundizar mi relación contigo, que pudieras conocerme, que pudieras descubrir parte de mi historia y que pudieras también reflexionar a través de mis experiencias y vivencias sobre la historia que te has estado contando a ti mismo y cómo podrías cambiarla para impulsar tu vida. Si has podido hacer algo de esto, te animo a que te pases por mis redes sociales, rodrigomiranda.podcast, mi cuenta de Instagram, donde doy publicidad a este y otros proyectos, o a que busques mi canal de YouTube, Rodrigo Miranda, donde voy a compartir todo el contenido que traigo aquí a Vivencias que Aportan y a otros proyectos. Desde aquí, Rodrigo Miranda, te mando un abrazo y te animo a que verdaderamente te hagas de manera honesta la pregunta que te he lanzado al final del episodio. Que te plantees cuál es tu historia y, más importante que todo eso, cuál es la que quieres vivir. ¿Qué aventura quieres que te defina?